Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio nuevamente compartir contigo una edición más de TCD, Tiempo con Dios. En este día queremos animarte a crecer y a meditar cada día la palabra de Dios. El pasaje de hoy es el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 1 al 16. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó: hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a una tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia. Aunque Abraham no tenía un solo hijo todavía, Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación en donde los esclavice, yo la castigaré y luego sus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en ese lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido. En Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas las desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento a nuestros antepasados. No contaban con alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en la primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado de los hijos de Hamor en Siquem. En el pasaje de hoy podemos ver la defensa de Esteban ante el concilio. Esteban, cuyo nombre significa el coronado o el victorioso, lo vemos como un vencedor en su debut y despedida, puesto que Esteban es el primer mártir cristiano y defendió el evangelio de una manera digna. Esteban había sido acusado de 3 cosas. Número 1, de hablar mal contra Moisés, que representa la ley, de hablar mal contra el templo, el lugar sagrado, el lugar de adoración, y de hablar mal o de blasfemar contra Dios. Los pilares, los 3 pilares del judaísmo. Los enemigos del evangelio se fueron con todo para tratar de destruir la reputación del avance del evangelio y de este poderoso predicador. Vemos que Esteban era mucho más que un diácono o un servidor. Esteban era un verdadero discípulo, un hombre lleno de fuego, del poder del Espíritu Santo, que defendió el evangelio de una manera tan interesante. Tenemos 53 versículos en el discurso, por cierto, el discurso más largo del Nuevo Testamento. Y empieza a ser una remembranza
una semblanza de la historia de Israel. Y la historia de Israel data desde el año 2000 a.C., desde el llamamiento de Abraham. Abraham, un arameo, llamado por Dios de una tierra llamada Ur de los Caldeos para pactar con él, para ser una gran nación. En Génesis 14 nos cuenta la historia de Abraham y nos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios le prometió una tierra, Dios le prometió una gran descendencia. Dios le prometió que sería bendición a todas las naciones. Y ciertamente así fue. A su vez, cuando Abraham tenía 75 años, Dios le prometió un hijo. El hijo no vino hasta que Abraham tenía 99 años y Sara 90. Era imposible que Abraham pudiera ser padre y Sara madre. Sin embargo, Dios es un Dios de pactos y es un Dios fiel que cumple las promesas. Y Dios cumplió lo que había prometido en Abraham, asimismo en Isaac, como en Jacob. Jacob, cuyo nombre significa usurpador, el tramposo. Tuvieron bastantes problemas los hijos de Jacob. Uno de ellos, José, fue vendido por sus hermanos. Y aunque parece algo trágico al ser vendido para Egipto, Dios guió esos acontecimientos para cumplir sus planes, porque en Egipto José se convirtió en el gobernador de Egipto y en el tiempo de hambre Dios usó ese acontecimiento para salvar a la nación de la destrucción. No se hablara de la nación israelita si no hubiese sido por la intervención soberana de Dios, providencial de Dios, a través del sufrimiento y la vida de José. Así que en este primer discurso, en esta primera parte del discurso de Esteban, podemos notar la fidelidad de Dios. Aunque a Esteban le acusaban de hablar mal, Esteban está hablando la verdad y nadie puede resistir sus palabras. Así también tu amigo o amiga. Cuando estés pasando momentos difíciles, yo te quiero recordar esto. Si tú caminas de la mano de Dios, Dios va a guiar todas las cosas para bien. Como lo escribió Pablo en el capítulo 8 a los Romanos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Él tiene un propósito para ti. No preguntes por qué, pregunta para qué. Todo tiene un para qué. Dios tiene un propósito. Este día, mi oración es porque Dios se manifieste en tu vida, Dios se manifieste en tu familia y que cada situación sea encaminada al propósito de Dios. Y por cierto, te animo en este día para apoyar a nuestra selección nacional en el Mundial de Fútbol. Que puedan ser coronados, no solo en un partido, sino en este Mundial. Que Dios te bendiga.